Bueno, buenas tardes con todos. Les saluda la doctora Bardales del Hospital de Policía, endocrinóloga. El día de hoy vamos a tratar un tema importante en relación a las endocrinopatías en el paciente adulto mayor. Bueno, para hablar de endocrinopatías en un paciente adulto mayor, una población especial, vamos a mencionar que el sistema endocrino regula múltiples funciones en el organismo. Tenemos entendido que a través de los diferentes órganos y sistemas va a estimular y secretar diferentes glándulas, las cuales van a secretar hormonas que a través del torrente circulatorio, van a tener un efecto en relación a sus órganos diarios, ¿no? Y van a ejercer un efecto tanto positivo como negativo de estimulación o supresión, dependiendo cuál sea el estímulo. Es importante mencionar que el sistema endocrino regula diferentes aspectos en el organismo. El depósito de grasa, la masa esquelética, la fuerza muscular, el metabolismo interno en general, regula el peso corporal y en relación a todos estos procesos generalmente da una sensación de bienestar. Pero también es pertinente mencionar que hay cambios fisiológicos que están relacionados con el envejecimiento. En sí, el envejecimiento es un fenómeno evidente que se da en todos los miembros de la especie, es un proceso crónico, progresivo, que se da en el tiempo, es de naturaleza regresiva, llevando finalmente a la insuficiencia del órgano o sistema, ¿no? Estos cambios que se dan en el organismo en relación al envejecimiento hace que se declinen todos los procesos fisiológicos de diferentes órganos y sistemas. Esto genera una disminución de la reserva funcional, esto asociado a diferentes enfermedades crónicas o las comorbilidades que presenta el paciente, va a generar mayor fragilidad y vulnerabilidad, y esto a la vez va a presentar un mayor riesgo de presentar complicaciones. Finalmente, dependiendo cuál sea este tipo de complicaciones, puede predisponer a un riesgo alto de mortalidad en la mayoría de los pacientes adultos mayores. Entonces, el envejecimiento genera cambios básicamente corporales en sí. Esto debido a dos factores importantes: al aumento de la grasa corporal y a la pérdida de las proteínas viscerales. En relación al aumento de la grasa corporal, generalmente en diferentes etapas de la vida hay un mayor estímulo de esta grasa corporal, sobre todo en la juventud, se dice que aumenta hasta un 15%, y conforme avanza los años, generalmente llega hasta un 30% a los 75 años de edad, ¿no? Entonces nosotros conforme vamos viendo a pacientes en diferentes grupos etarios, vamos a ver que la mayoría de los procesos metabólicos en relación al tema de la obesidad generalmente empiezan en la juventud, ¿no? Y cuando son pacientes adultos mayores, generalmente vemos que tienen mayor riesgo de este aumento de la grasa corporal generando obesidad. Pero este aumento de la grasa corporal genera también otros cambios importantes, como la pérdida de proteínas viscerales, que es bastante importante, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Esto genera cambios o patologías relacionadas a la sarcopenia, a la disminución del tejido óseo, osteopenia, en algunos casos osteoporosis, genera también alteraciones en los rangos articulares, sobre todo de los miembros inferiores, rigidez, generando rigidez articular, dificultad de la movilización de los miembros, y también genera neurodegeneración. Estos dos procesos de cambios corporales están facilitados por diferentes factores. Dentro de ellos está la alta ingesta calórica, la inactividad física o la poca actividad física y la gran capacidad de lipólisis que tienen estos procesos en diferentes grupos etarios. Entonces, los cambios fisiológicos relacionados al envejecimiento, como ya lo hemos venido mencionando, hay una disminución en la síntesis proteica a nivel general, hay un aumento del tejido graso, hay una pérdida de la masa muscular y por ende de la fuerza muscular y una disminución de la masa ósea, ¿no? Todos estos procesos generan una disminución del estado de salud y son factores limitantes para una vida activa y autónoma, como en la mayoría de nuestros pacientes adultos mayores. Esta debilidad conlleva un proceso de inmovilidad, alteración del balance y de la marcha, y esto generalmente constituye un estado de fragilidad física, que conlleva un estado reducido de las reservas fisiológicas
y estos a la vez se asocian con mayor vulnerabilidad y más riesgo de enfermar y también riesgo de mayor mortalidad. Pero es importante mencionar que dentro de estos factores etiológicos de este fenómeno de fragilidad se encuentran los procesos metabólicos que ya lo hemos venido revisando, como la resistencia a la insulina, la pérdida de estrógenos y andrógenos en pacientes mujeres y varones, y la disminución sobre todo de la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, fisiológicamente, la hormona de crecimiento tiene picos de estimulación en el periodo prepuberal y hay una declinación de su estímulo de secreción en pacientes adultos mayores, ¿no? Es por eso que comúnmente a veces escuchamos a nuestros pacientes, cuando nosotros le pedimos la talla, generalmente nos mencionan que están reduciendo de tamaño, ¿no? Fisiológicamente sabemos que hay un pico de estimulación de la hormona de crecimiento que va declinando conforme avanza la edad. Entonces, el envejecimiento genera diferentes alteraciones en el sistema endocrino, ¿no? Hay una disminución de la hormona de crecimiento que se va a ver efectiva si nosotros dosamos una IGF-1 y esto genera una somatopausia. Hay alteración a niveles de la secreción de la LH y FSH, por lo tanto va a generar un hipoestrogenismo y niveles de testosterona bajos. También es importante porque va a haber una alteración a nivel de la glándula suprarrenal, en la cual va a haber también alteración del cortisol y sobre todo de la hormona dihidroepiandrosterona sulfato, que generalmente va junto con la disminución de las hormonas sexuales, va a generar un proceso de adrenopausia. Entonces, estos aspectos endocrinos generales conllevan a otros factores como atrofia por sectores, alteraciones vasculares a nivel generalizado, problemas de fibrosis, diferentes tejidos con el tiempo, con la edad, se van fibrosando y tendencia de muchos de estos pacientes a formar adenomas, ¿no? Los adenomas generalmente son lesiones benignas que pueden aparecer en la mayoría de los pacientes que tienen predisposición a ciertas enfermedades en diferentes órganos endocrinos, como por ejemplo puede ser un adenoma tiroideo. Y bueno, en relación a las alteraciones hormonales generales en un paciente adulto mayor, como ya hemos visto, hay diferentes ejes hormonales que están afectados en relación al paso del tiempo. Es así que tenemos acá diferentes hormonas, las cuales conforme pasa el tiempo van a ir declinando en función, ¿no? Por ejemplo, la testosterona total, la libre. Inicialmente las hormonas LH, FSH y la hormona transportadora de las hormonas sexuales generalmente están aumentadas en el proceso de menopausia y andropausia, ¿no? Posteriormente van a declinar con el tiempo, ¿no? También es importante mencionar otro tipo de hormonas, como por ejemplo la prolactina, que va a estar disminuida, la hormona de crecimiento, y el IGF-1 y la hormona y la melatonina, que generalmente en edades más avanzadas de la vida se encuentran demasiado disminuidas su secreción y por lo tanto van a condicionar diferentes sintomatologías. Entonces, estos cambios endocrinológicos más importantes en el adulto mayor básicamente se relacionan a dos órganos importantes, uno en relación al páncreas y otro en relación a la tiroides. Entonces, vamos a ver estos dos órganos, qué patologías van a condicionar con mayor frecuencia en pacientes adultos mayores. Es importante mencionar que más del 50% de los adultos mayores de 80 años tienen al menos intolerancia a la glucosa, ¿no? Además de la disminución progresiva de la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, hay un aumento en la resistencia periférica de la utilización de glucosa debido a la inactividad física, debido al aumento de la grasa visceral y la disminución de la masa magra, y estos contribuyen al deterioro del metabolismo de la glucosa, ¿no? Nosotros vamos a ver que hay pacientes adultos mayores que generalmente no son diabéticos, pero tienen cierto grado de resistencia a la insulina o son intolerantes a la glucosa, en caso nosotros querramos evaluar esta función pancreática.
Entonces, ¿cuáles son las alteraciones endocrinas más frecuentes en un paciente adulto mayor? Tenemos la intolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus, la disfunción tiroidea. El paciente adulto mayor puede presentar hipohipertiroidismo, problemas de osteoporosis, tanto en varones como en mujeres, y problemas de dislipidemia. Un término importante a mencionar al hablar de adulto mayor, según la OMS, lo considera adulto mayor más de 65 años en pacientes que pertenecen a países desarrollados. Y en los países en vías de desarrollo como el nuestro, un adulto mayor es a partir de los 60 años, ¿no? ¿Debido a qué factores? Debido a factores múltiples generalmente y debido a que nuestra expectativa de vida en pacientes en vías de desarrollo es un poco más corto, ¿no? Debido a factores económicos, sociales, ambientales y dentro de otros factores que van a condicionar este tipo de alteración. Entonces vamos a mencionar la diabetes mellitus, cómo se comporta un paciente adulto mayor. La diabetes, como ya sabemos, conocemos, es una alteración endocrina metabólica debido a que hay una secreción, una alteración en la secreción de la síntesis de insulina por las células beta pancreáticas y o por la actividad de esta hormona en su órgano blanco, ¿no? Hay una inactividad de esta secreción de la hormona de crecimiento. Esto condiciona una hiperglicemia crónica que produce múltiples daños en diferentes órganos. En pacientes adultos mayores, sobre todo afecta el sistema cardiovascular y neurológico, ¿no? Por eso es la importancia del diagnóstico de esta enfermedad. La obesidad constituye uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta patología, al igual que en los pacientes adultos jóvenes. Es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el adulto mayor, habiendo un gran aumento en los últimos años debido al aumento de la expectativa de vida en la población en general, ¿no? Y existe mayor incidencia de diabetes como consecuencia de los cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos tenemos hábitos de alimentación variados, ¿no? El estrés que genera las múltiples actividades condiciona de que los pacientes no puedan elegir bien los alimentos, no puedan seleccionar bien los alimentos y consumir una dieta alta en calorías que condiciona una alteración al metabolismo de la glucosa, ¿no? En relación a la insulina. Entonces, generalmente hay factores externos, pero también es importante mencionar que hay factores internos que van a condicionar el desarrollo de la diabetes. En cuanto a la epidemiología, nosotros vamos a poder ver este cuadrito, por ejemplo, en el cual tenemos la población tanto femenina como masculina. Si nosotros vemos la línea roja del centro, vamos a poder ver que hay un punto de corte en relación a la edad. Justamente estamos hablando que la diabetes en el adulto mayor generalmente a partir de los 60 años en adelante. Y vamos a ver que conforme pasan los años, ¿no? Incluso algunos pacientes de hasta 105, 109 años tienen mayor incidencia, mayor riesgo de presentar diabetes. Es importante mencionar que las tasas de envejecimiento poblacional van en aumento y también, por lo tanto, la prevalencia de diabetes también va en incremento. Es posible mencionar que el 10% el desarrollo de diabetes se da entre los 60 a los 70 años de edad. Aumenta conforme aumentan los años, un 10 a 20% entre los 70 y 80 años de edad. Y en un 17% a más de 80 años de edad, ¿no? El paciente con diabetes y mal control metabólico, generalmente, disminuye su expectativa de vida, sobre todo si se asocia a factores de riesgo cardiovasculares. Esto va a ocasionar un deterioro o una discapacidad en diferentes órganos y sistemas, ¿no? Los cuales van a condicionar mayor riesgo de mortalidad. Entonces, los ancianos con diabetes van a presentar mayor riesgo de mortalidad debido a las comorbilidades que presentan, sobre todo las comorbilidades cardiovasculares
que, como sabemos, el infarto de miocardio es una de las causas más importantes de muerte en un paciente diabético. Pero también, como estamos hablando de una población especial, vamos a ver que estos pacientes tienen una prevalencia de síndromes geriátricos, como la fragilidad, el deterioro funcional, un deterioro cognitivo. Muchos de los pacientes cursan con depresión, riesgo de caídas, con fractura de cadera, lo cual los va a discapacitar y los va a postrar, por lo tanto, esto condiciona mayor riesgo de mortalidad. También pueden tener problemas urinarios como incontinencia urinaria, ya sea por esfuerzo, por rebosamiento o por la misma enfermedad de fondo, dolores persistentes en múltiples órganos y también recordar, debido a todas estas pluripatologías, son pacientes que van a tener una polifarmacia, ¿no? Son pacientes que van a consumir medicamentos para diferentes patologías que les esté aquejando. Esto en relación, como estamos viendo, a un paciente adulto mayor con diabetes y todas estas comorbilidades, ¿no? Entonces tiene más riesgo de mortalidad un paciente con todas estas características que un paciente adulto mayor sin estas comorbilidades, ¿no? Porque también existen pacientes adultos mayores que tienen pocas comorbilidades y generalmente muchos de ellos tienen riesgo de muerte más que todo por cambios fisiológicos de la edad. ¿Cuáles son las características de estos adultos mayores con diabetes? Tiene características importantes en relación a un alto número de comorbilidades, como hemos mencionado, presencia de estos síndromes geriátricos. Es muy frecuente encontrar un paciente adulto mayor con depresión, que está en el abandono, ¿no? Que no tiene soporte familiar y con otras comorbilidades que hemos mencionado. Tienen alta prevalencia de polifarmacia, lo que favorece en muchos de los casos, sobre todo interacciones medicamentosas. Hay frecuentes situaciones, como es un adulto mayor frágil, tiene dependencia y en algunos casos aislamiento social que empeora su estado general. Estos pacientes con diabetes tienen alto riesgo de hipoglicemia, ¿no? Que es una complicación aguda de la diabetes. Y estos pacientes sobre todo van a presentar más síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Como mareos, vértigo, delirio, confusión, que se puede confundir con otras patologías. Pero también es importante mencionar que pueden presentar síntomas adrenérgicos, ¿no? Como temblor, sudoración, y también pueden precipitar un evento cardiovascular. La diabetes en un paciente adulto mayor tiene una marcada heterogeneidad en cuanto a la duración, debido a las comorbilidades, el estado funcional y la esperanza de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir marcada heterogeneidad? Que se comporta de manera diferente debido a los diferentes factores que hemos mencionado de un paciente adulto mayor y sobre todo frágil, ¿no? Existen problemas nutricionales de fondo y cambios en el estado nutricional, ¿no? Un paciente adulto mayor no tiene el mismo apetito que un paciente joven, come poquito, tiene hiporexia y esto también genera alteraciones en su estado general. En relación al tratamiento en este tipo de pacientes, como hemos visto que es un cuadro bastante heterogéneo, el tratamiento generalmente debe ser individualizado, ¿no? Evaluando a cada paciente y observando las comorbilidades y los síndromes geriátricos que el paciente presenta para poder manejarlo en su conjunto. Existen factores de riesgo para diabetes en el adulto mayor. Estos factores van a predisponer a diabetes en el paciente adulto mayor, como las enfermedades coexistentes, factores genéticos de fondo, la polifarmacia, la presencia de la adiposidad, la disminución en la secreción de insulina debido al envejecimiento de la célula beta, y esto también va a generar un aumento en relación a la insulinoresistencia, también relacionado a la edad, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la diabetes en este tipo de pacientes? Hay tres factores importantes que van a verse implicados, como son el déficit de la insulina, hay una producción excesiva de glucosa
y hay una resistencia de esta insulina o hay una menor captación en los tejidos periféricos, sobre todo en el músculo y en el tejido graso, ¿no? ¿Debido a qué factores? A que hay un aumento del tejido adiposo visceral que genera un trastorno endocrino y hay una reducción de la masa muscular esquelética, ¿no? Todos estos factores generalmente van a condicionar una hiperglicemia marcada que en muchos de los casos van a llegar a rango de diabetes con los criterios ya establecidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta los síntomas clínicos en un paciente adulto mayor con diabetes? Como hemos mencionado, es un trastorno básicamente heterogéneo que puede presentarse con una variedad de formas, ¿no? Normalmente, la mayoría de los pacientes diabéticos jóvenes pueden presentar los 4 signos clásicos, ¿no? Pero acá en este tipo de pacientes, la forma de presentación es un poco peculiar. Pueden cursar con poliuria, polidipsia, nicturia, pero generalmente son síntomas infrecuentes. Pueden tener glucosuria, son pacientes que pueden tener deshidratación, fatiga, prurito vulvar, ¿no? Pero generalmente, ¿cómo diagnosticamos a un paciente con diabetes mellitus, ¿no? Los adultos mayores, como sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica que evoluciona en el tiempo. Ellos pueden cursar con baja de peso sin causa aparente, ¿no? Incremento en la frecuencia urinaria y la alteración para sentir el aumento de la sed, ¿no? Por lo tanto, puede ocasionar esto, como hay una alteración, puede ocasionar una deshidratación severa, sobre todo en pacientes adultos mayores. Hay una leve hiperglicemia sintomática, muchas de las veces detectada en un examen de control por algún otro motivo, se solicita una glucosa y vamos a tener que el paciente por ahí tiene 125, 126 de glucosa, ¿no? La hiperglicemia con deshidratación profunda dependiendo de la severidad del cuadro del paciente y como ya hemos mencionado, los síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia generalmente son infrecuentes. No es de manifestación usual como en los pacientes jóvenes. El umbral renal para la glucosa tiende a elevarse con la edad, conforme pasan los años, lo que va a reducir la glucosuria como manifestación de la enfermedad. Por lo tanto, no va a ser tan fácil de poder detectarlo de esta forma. Puede presentarse también un estado confusional, incontinencia urinaria o complicaciones macro-microvasculares de la enfermedad, ¿no? Y el paciente ya puede haber tenido diabetes con complicaciones que muchas de las veces eh, las hiperglicemias no han sido tan marcadas que han generado mayor trastorno como complicaciones agudas. Entonces, las formas de presentación en el adulto mayor pueden ser de dos tipos, como diabetes mellitus en el adulto mayor, pero son pacientes que eran enfermos ya conocidos, tratados desde los 60, 65 años, o también puede un paciente diabético adulto mayor, la enfermedad puede aparecer después de los 65 años, ¿no? Tenemos pacientes que muchos de ellos han debutado a los 70, 80 años de edad y alguna vez hemos atendido en consulta externa a algún paciente con 98 años de edad que ha debutado con diabetes, ¿no? Aparentemente era un paciente adulto mayor que no acudía mucho al hospital y se le hizo un examen para operarle de una hernia inguinal y ahí donde se descubre que tenía 200 de glucosa, ¿no? Entonces a esa edad. Entonces suele presentarse en esos rangos de edad en algunos pacientes. Por eso es que tenemos pacientes con historia de diabetes de años atrás y pacientes con debut de diabetes en edades más avanzadas. Así como le estaba mencionando, el descubrimiento de esta hiperglicemia puede ser incidental, ¿no? A las personas que se están atendiendo por otros motivos y se solicita un examen de glucosa y vamos a ver que está en rango de diabetes, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. La sintomatología es muy inespecífica, como hemos visto, su forma de presentación. Muchas de las veces el paciente, sobre todo las pacientes mujeres, pueden cursar con un prurito vulvar en edades avanzadas, con astenia, sueño,
que son síntomas no específicos de diabetes. O también pueden cursar con complicaciones crónicas, como problemas de retinopatía, nefropatía, cardiopatía isquémica o antecedentes de accidente cerebrovascular. En este tipo de pacientes es un poco raro las complicaciones metabólicas, sobre todo las complicaciones agudas, como coma diabético o estado hiperosmolar, ¿no? Pero esto no descarta que el paciente diabético podría presentar este tipo de complicaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de un paciente diabético adulto mayor se utiliza los mismos criterios de la ADA, ¿no? Tal igual, criterios ya conocidos de diabetes, prediabetes. Y aunque aumenta los valores de la glucosa en ayunas ligeramente con la edad, produciéndose un mayor aumento de la glicemia postprandial, ¿no? Entonces, conforme avanza la edad, podemos tener ciertas variaciones de los valores de glucosa, tanto en ayunas como postprandiales. En algunos casos de algunos pacientes en los cuales tengamos una hiperglicemia para definir un diagnóstico de diabetes, es importante hacer un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Siempre tomando todas las precauciones necesarias, vigilando y monitorizando a nuestro paciente adulto mayor, ¿no? Si es que cumple un criterio para poder hacer un test de tolerancia, se debería indicar, ¿no? Pero si el paciente ya tiene rangos de glucosa en rango de diabetes, ya no es necesario hacer un test de tolerancia por el mismo riesgo que implica, ¿no? Que puede generar una hiperglicemia marcada con un riesgo de cetoacidosis diabética. Es importante mencionar que en los pacientes adultos mayores, la hiperglicemia postprandial se incrementa 10 miligramos por decilitros por cada 10 años de aumento de la edad, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta este tipo de hiperglicemias fisiológicas en algunos pacientes, ¿no? Obviamente que este incremento de la glucosa va a ser mucho más alterada en pacientes con riesgo alto de diabetes. La hiperglicemia es una condición inicial asociada con riesgo de complicaciones a largo plazo. La hiperglicemia crónica, la hiperglicemia sostenida, generalmente va a condicionar tanto problemas micro como macrovasculares. Por eso es importante detectarlo y dar el tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué impacto ocurre de la diabetes en un paciente adulto? La diabetes en general condiciona muchas alteraciones, ¿no? Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica con múltiples complicaciones. En caso no haya un buen control metabólico, es la sexta causa de muerte. El 73% de los pacientes diabéticos van a cursar con hipertensión arterial. La diabetes es una de las principales causas de falla renal crónica, incluso la primera que va a diálisis. Es una causa principal de ceguera en el adulto. Es la causa más frecuente de muerte en los pacientes, sobre todo por falla cardíaca. Y la mayoría de estos pacientes, en un gran porcentaje, más del 60-70%, van a sufrir un daño en el sistema nervioso central, ¿no? Condicionando secuelas neurológicas. ¿Y qué impacto trae la diabetes en un paciente adulto mayor? Como ya hemos mencionado, el paciente adulto mayor es un paciente con muchas comorbilidades, es un paciente con síndrome geriátricos, es un paciente, entre comillas, frágil, ¿no? Entonces, 1 de cada 3 diabéticos más de 75 años generalmente se hospitaliza por múltiples comorbilidades que presentan. Aumenta la mortalidad, sobre todo conforme aumenta la edad, sobre todo en pacientes más de 75 años de edad. El 28% de estos pacientes requiere algún tipo de ayuda para realizar sus actividades de la vida diaria. Son pacientes codependientes. Requieren de un cuidador, de una persona que los asista a mayoría de sus actividades diarias. El 46%, es un gran porcentaje, de estos pacientes requiere de dispositivos para caminar, ¿no? Ya sea secundario a complicaciones micro o macrovasculares o ya sea secundario a síndromes geriátricos como el riesgo alto de caída, en la cual los pacientes sufren frecuentemente de fractura de cadera, ¿no?
Son pacientes que son operados de prótesis de cadera y generalmente requieren algún dispositivo para caminar, ¿no? Andadores, bastones, ¿no? Y en la esfera cognitiva, los pacientes generalmente van a cursar con algún grado de demencia vascular y sobre todo con depresión, ¿no? Que es una enfermedad mayormente silente en la mayoría de los adultos mayores. Como podemos ver, impacta seriamente en la vida de los pacientes adultos mayores con diabetes, por eso es importante hacer el diagnóstico y tratamiento justamente para prevenir este tipo de complicaciones. ¿Qué aspectos generales debemos tener en cuenta en relación al control de la diabetes en un paciente adulto mayor? Es importante el control de la enfermedad en sí, el control de la presión arterial, el control de los lípidos, sobre todo el colesterol LDL, que es un tipo de colesterol aterogénico que genera trombos, riesgo de obstrucción de vasos importantes, riesgo de infarto al miocardio y riesgo de accidente cerebrovascular. Es importante la educación del paciente y su familia. Los cambios en el estilo de vida son bastante importantes en este tipo de pacientes. Es importante la educación del equipo de salud y el manejo multidisciplinario debido a que el adulto mayor es un paciente que requiere múltiples intervenciones. El manejo difiere bastante de un paciente joven debido a que en los pacientes adultos mayores tenemos que evitar en todo sentido el riesgo alto de hipoglicemia que puede condicionar otro tipo de comorbilidades. El paciente adulto mayor tiene pluripatología, por lo tanto es importante el manejo multidisciplinario. Y otro aspecto importante en este tipo de pacientes, como son codependientes, generalmente el apoyo familiar es demasiado importante para poder manejar este tipo de patología. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de un adulto mayor? Los objetivos son brindar un tratamiento adecuado, modificar los estilos de vida del paciente, pero sobre todo cuidar en relación al tratamiento el riesgo de hipoglicemia. Es importante mencionar que un paciente en relación a las metas de control de la glucosa difiere bastante de un paciente joven. Por ejemplo, un paciente adulto joven, la glucosa en ayunas deseada como meta de control debe ser entre 90 a 130, algunos mencionan 80 a 130, y en el adulto mayor tiene que ser un poco más amplio este margen de glucosa, debe ser mayor de 125 a 200, ¿no? Justamente para evitar el riesgo de hipoglicemia. En relación a las metas de objetivo de un paciente con manejo de diabetes en relación a la glucosa postprandial en un adulto joven, de 110 a 150, es mucho más estrecho el margen, y en un paciente adulto mayor, generalmente ampliamos este margen de glucosa y vamos a ver de que es 125 hasta 250 en relación a la hiperglicemia postprandial. La hemoglobina glicosilada en relación como meta de control o objetivo de tratamiento de un paciente adulto mayor, en los jóvenes generalmente se puede ser bastante estrictos y en ellos se debe exigir que la meta de control sea menos de 6.5 de la glicosilada. En cambio, un paciente adulto mayor, ya los rangos son un poco más amplios, de 7 a 9%, dependiendo de la evaluación de cada paciente, ¿no? Con el objetivo inicial de evitar la hipoglicemia. Entonces, ¿cuál es la elección del fármaco en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en un adulto mayor? Acá le hemos clasificado estos fármacos debido a que estos van a corregir mejor la hiperglicemia en este tipo de pacientes, pero vamos a seleccionar a qué tipo de pacientes se va a indicar cada medicamento, ¿no? Por ejemplo, las sulfonilurias, como la glimepirida de tercera generación, o medicamentos como las meglitinidas, la repaglinida, que son fármacos que van a estimular la secreción de la insulina. Vamos a indicar de repente adultos mayores de 60, 65 años, dependiendo del grado de hiperglicemia que tenga. Si un paciente tiene enfermedad renal crónica, hay que ver el grado de enfermedad renal crónica y hay que seleccionar también el fármaco, ¿no? El paciente puede tener indicaciones de usar insulina, inhibidores de PP4 como la sitagliptina o simplemente meglitinidas dependiendo de el valor de la hiperglicemia que tenga.
Si un paciente tiene insuficiencia hepática leve, la insulina es una buena opción y la glicipida también se puede indicar dependiendo de los grados de hiperglicemia que tenga el paciente. Si un paciente es obeso con hiperglicemias marcadas o con hiperglicemias que estén casi cerca a las metas de control, se puede utilizar metformina o en caso contrario se puede utilizar insulina dependiendo de los valores de glucosa y hemoglobina glicosilada. Las hiperglicemias postprandiales en un paciente adulto mayor se manejan muy bien con las insulinas, ¿no? Sobre todo las insulinas de acción prolongada y las insulinas de acción rápida que van a ayudar a corregir esos picos de hiperglicemia postprandial. Ahora, la insulina en sí, en este grupo de pacientes, no debe reservarse como último recurso, ¿no? Debido a que, como sabemos, la insulina, estamos comentando de que hay que evitar la hipoglicemia. Sabemos que una de las reacciones adversas de la insulina es la hipoglicemia. Pero es importante el manejo individualizado en este tipo de pacientes a fin de poder corregir las hiperglicemias marcadas y sostenidas y por lo tanto prevenir las complicaciones tanto micro como macrovasculares, evitar de que estas complicaciones lleguen a estadios finales, ¿no? Pero la insulina debe ser uno de los medicamentos de elección en la mayoría de los pacientes dependiendo del grado de hiperglicemia que tenga el paciente, ¿no? Un paciente con una dosis adecuada, con educación continua del uso de la insulina, son pacientes que van a controlar muy bien los estados de hiperglicemia que tengan. Entonces acá tenemos un algoritmo de tratamiento de un paciente adulto mayor y como podemos ver acá en la parte inferior, vamos a ver que los objetivos de la hemoglobina glicosilada depende bastante de la definición de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Si es un paciente adulto mayor frágil o no frágil. Y en caso el paciente adulto mayor sea un adulto mayor frágil con varios síndromes geriátricos, las metas de hemoglobina glicosilada generalmente son un poco más amplias, ¿no? Incluso llegando hasta 9%, como hemos mencionado. Y en adultos mayores no frágiles de 60 años en adelante, vamos a ver que las metas de control de la glicosilada van a ser un poquito más estrictas en relación al otro grupo, ¿no? Entonces, acá en este cuadro vamos a ver que la mayoría de las hiperglicemias sintomáticas con glicosiladas bastante altas, hemos mencionado que la terapia en relación a la diabetes en este tipo de pacientes no debemos hacer esperar el uso de la insulina, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden empezar con insulinas basal bolo, con antidiabéticos orales como la metformina, dependiendo si es que el paciente no tiene algún otro tipo de alteración. Si en caso presentaba alteraciones gastrointestinales o algún otro problema que no permite el uso de la metformina, vamos a ir a otros medicamentos como los inhibidores de PP4 o sulfonilurias, dependiendo del grado de hiperglicemia que tenga. El manejo de un paciente diabético adulto mayor es individualizado. Depende de los valores de hiperglicemia, depende de la hemoglobina glicosilada, depende del apoyo familiar, depende de ciertos factores que van a ayudar a optimizar el tratamiento en este tipo de pacientes. Pero como podemos ver ahí, diferentes medicamentos de uso común se puede utilizar en un paciente adulto mayor, pero siempre y cuando evaluando cada paciente para poder evitar justamente el riesgo de hipoglicemia. Las sulfonilurias generalmente de tercera generación, como la glimepirida, en relación a las sulfonilurias de segunda generación, como la glibenclamida en un paciente adulto mayor, no se debe indicar. Las sulfonilurias de tercera generación tienen menos riesgo de hipoglicemia, por lo tanto pueden ser un poco más seguras en un paciente adulto mayor que tenga grados de hiperglicemia bastante marcados, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos van a plantearse en el momento que uno evalúa un paciente y individualiza el tratamiento que le va a indicar de acuerdo a los factores que los he mencionado. También es importante mencionar que no solamente existe un control glicémico para poder lograr un control de la enfermedad, también es importante evaluar la presión arterial, es importante mantener en rangos aceptables, por lo menos de 140-80, ¿no? También es importante evaluar la función renal para ver si es que hay o no la presencia de micro o macroalbuminuria. Y aparte de ello, es importante mencionar que
las dislipidemias también deben ser tratadas en los pacientes diabéticos. Sobre todo, la Asociación Americana de Diabetes recomienda en pacientes con diabetes, es importante tratar las dislipidemias y corregir los rangos de LDL colesterol a menos de 100 miligramos por decilitros en pacientes que no hayan sido infartados. Los pacientes que han tenido antecedentes de un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular, la meta de control de LDL colesterol es menos de 70. ¿No? Es importante mantener los valores de HDL colesterol por encima de 40 y más de 50 en mujeres, ¿no? Y los valores de triglicéridos también no debe ser ajeno al control de este tipo de pacientes y sobre todo la meta debe ser menos de 150. En relación a las insulinas, como hemos mencionado, es uno de nuestros medicamentos también de elección en un paciente que tenga hiperglicemias marcadas. Hay variedad de insulinas, ¿no? Insulinas de acción rápida, de acción intermedia, de acción prolongada y entre otras más, ¿no? De elección en la mayoría de estos pacientes debe ser dependiendo cuál sea los valores de glucosa que tenga el paciente y las comorbilidades que tenga. Las insulinas de acción intermedia y de acción prolongada generalmente tienen buena respuesta en este tipo de pacientes, sobre todo las prolongadas, debido a que la forma de administración es una vez al día, a diferencia de las insulinas NPH, debido a su tiempo de vida media en promedio de 6 a 12 horas, entonces vamos a indicarlo 2 veces al día para cubrir las 24 horas en las cuales muchos de los pacientes con diabetes mantienen hiperglicemias marcadas. Las insulinas de acción rápida y las análogas de acción rápida como las ultra rápidas, generalmente son insulinas que nos ayudan bastante a corregir los picos de hiperglicemias postprandiales, ¿no? Y elegir una u otra depende de factores, de ciertos factores, factores económicos, dependiendo de los valores de hiperglicemia que tenga el paciente, dependiendo en el ambiente en el que se encuentra, ambiente ambulatorio o hospitalario. Y lo importante de este tipo de insulinas es que va a ayudar al manejo de las hiperglicemias postprandiales, sobre todo las que van a predisponer a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, de todas estas insulinas es importante individualizar a cada paciente, tener las metas claras según las características del adulto mayor, elegir una insulina adecuada a fin de evitar el riesgo de hipoglicemia, que es el que puede predisponer a otras complicaciones, tanto neurológicas como cardiovasculares. Las metas de control, como habíamos dicho, tiene que ser menos exigente dependiendo si el paciente tiene comorbilidades importantes, si su expectativa de vida es muy corta, si tiene un tiempo prolongado de la enfermedad con múltiples comorbilidades. Entonces, en este tipo de pacientes, nuestra meta de control debe ser menos exigente para evitar que el paciente haga hipoglicemia sobre todo. ¿Cuál debería ser los objetivos de control en este tipo de pacientes? Los objetivos, según las diferentes guías, como la NICE, la guía ADA, es de acuerdo a el control glicémico óptico de la población adulta, nosotros vamos a basarnos en el control de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Es importante priorizar y clasificar si un paciente adulto mayor es un paciente con comorbilidades, un paciente adulto frágil, o un paciente que es un adulto mayor sin muchas comorbilidades en las cuales se puede ajustar la meta de control. Siempre es importante tener en cuenta que el tratamiento intensivo en los adultos mayores tiene riesgo alto de producir hipoglicemia y por lo tanto puede traer problemas, otras comorbilidades de fondo, ¿no? Es importante la valoración integral. Los objetivos de control deben ser de acuerdo a un plan individualizado de cada paciente y el manejo debe ser tanto multidisciplinario del personal médico y también del entorno familiar. Pero a diferencia de los pacientes adultos mayores con una capacidad funcional adecuada y cognitiva conservada, sin complicaciones ni comorbilidades importantes y en los que se pueda observar una buena expectativa de vida, en ellos sí se recomienda un objetivo un poco más ajustado de la hemoglobina glicosilada. A diferencia de los ancianos frágiles con mayor vulnerabilidad y hipoglicemia, en ellos sí necesitamos
expandir un poquito más las metas de control de hemoglobina glicosilada a fin de evitar pues las complicaciones como la hipoglicemia. Este es un cuadrito para que ustedes puedan ver cuáles son las características de un paciente adulto mayor en relación a las comorbilidades que presenta, ¿no? Lo catalogan acá como un paciente sano, entre comillas, con algunas enfermedades crónicas concomitantes controladas, con función cognitiva y estatus funcional intacto. En ellos que tienen alta esperanza de vida, las metas de control deben ser un poco más estrictas, al igual que la glucosa, 90-130. La presión arterial también es importante y el control de la dislipidemia. En un paciente complejo intermedio con múltiples enfermedades crónicas coexistentes, ¿no? En este tipo de pacientes que tienen una esperanza de vida intermedia, que tienen una polifarmacia de fondo, que tienen riesgo de hipoglicemia, el tratamiento, la meta de control de la glicosilada, vamos ampliando un poquito, menos de 8%, las glucosas también van ampliando un poquito, de 90-150, es imprescindible en este tipo de pacientes controlar la presión arterial y los lípidos a través de las estatinas. Y en un paciente ya muy complejo, un paciente que tiene pobre expectativa de vida, un paciente con múltiples comorbilidades, es importante ampliar un poco más la meta de control. Las glucosas en ayunas y postprandiales también no deben ser tan estrictas. La presión arterial también se incrementa un poquito más en relación a la meta de control de un paciente con mejor expectativa de vida. Y también es importante evaluar el tema de la dislipidemia por el riesgo de las comorbilidades o las complicaciones cardiovasculares que puede presentar el paciente. Bueno, eso es en relación a un paciente diabético, un adulto mayor. En relación a las enfermedades tiroideas de un paciente adulto mayor, también vamos a ver que se comportan un tanto diferentes en relación a un paciente joven. El envejecimiento tiroideo produce muchas alteraciones a nivel del eje hipotálamo, hipófisis y glándula tiroidea. La respuesta está alterada de la hormona estimulante de la tiroides en relación a la hormona liberadora de tireotonina en varones. Hay una alteración en lo que es la tasa de síntesis de secreción de las hormonas tiroideas, las que van al torrente circulatorio, ¿no? Y también hay una alteración en la tasa de depuración metabólica de estas hormonas a nivel periférico. En el hipotiroidismo, un paciente adulto mayor, así como un paciente adulto joven, hay una inadecuada síntesis y secreción de las hormonas tiroideas y por lo tanto estas no van a ejercer un efecto en relación a las funciones en diferentes órganos diana. Es más frecuente el hipotiroidismo primario en relación al hipotiroidismo secundario o central. Y acá se da una condición especial importante, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo generalmente subclínico tienen dos variantes o dos formas importantes en relación a los valores de TSH. Como podemos ver acá, los valores de TSH hay un punto de corte hasta 10 y más de 10, ¿no? Entonces, la forma de presentación del hipotiroidismo en este tipo de pacientes es una forma de presentación de hipotiroidismo subclínico, que es la más frecuente en este tipo de pacientes, a diferencia de un paciente adulto joven. Fisiológicamente, existe un descenso de la secreción de las hormonas tiroideas conforme avanza la edad. Los valores de la TSH aumentan conforme aumenta la edad. La producción y la aclaración de la T3 libre y la total se está disminuida en relación directa con edad, mayor disminución y aclaración de estas hormonas. La concentración de T4 libre y total, a diferencia de la T3 libre y total, no cambia con la edad, puede mantenerse constante. Pero, sin embargo, es importante tener en cuenta que pueden existir otras enfermedades sistémicas no tiroideas y que estas, o el uso de medicamentos, como hemos dicho, el paciente adulto mayor es un paciente con polifarmacia, que pueden producir cambios en relación a la función de la glándula tiroidea. Es importante mencionar que los pacientes adultos mayores, conforme avanzan los años, hay la aparición de los autoanticuerpos séricos tiroideos, ¿no? Que pueden predisponer a enfermedades tiroideas autoinmunes.
Estos cambios secundarios a la edad, hay una disminución en el pico nocturno de la TSH, el punto de supresión de la TSH también cambia debido a que hay una alteración a nivel de la glándula hipofisiaria, hay un incremento de la TSH, la T4 total y la T4 libre, hemos mencionado que se mantienen sin variación, y la T3 y la T3 reversa generalmente pueden estar disminuidas en personas sanas. También es importante mencionar que hay una alteración a nivel enzimático, hay una disminución de la actividad de las biotinasas intratiroideas y sobre todo hay una disminución del tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? Por lo tanto, hay una disminución de la distancia de la tiroides con la horquilla external. Se atrofia la glándula tiroidea conforme pasan los años. Entonces, hay una alteración de estas a nivel hipofisiario, hipotalámico, y pequeñas variaciones de la T3 libre y T4, que son las hormonas que se van a encontrar en el torrente circulatorio, generalmente van a tener una respuesta de feedback positivo a la TSH, ¿no? Por lo tanto, de esto se deduce que un incremento de la TSH indicaría una reducción de la función tiroidea, ¿no? Debido a estos estímulos que está condicionando las hormonas tiroideas a nivel periférico. Cuanto a la epidemiología, es una de las enfermedades crónicas más comunes en el adulto mayor. La mayoría se producen por deficiencia de yodo, enfermedades autoinmunes, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, como en los pacientes adultos jóvenes. La autoinmunidad, como hemos mencionado, aumenta con la edad. En países con adecuado aporte de yodo, el hipotiroidismo afecta a 1 o 2% de la población y conforme aumenta la edad, aumenta hasta un 7% entre los 85 y 89 años de edad. Es muchísimo más frecuente en mujeres que en varones, una proporción de 10 a 1. Sobre todo se diagnostica patología hipotiroidea en mujeres posmenopáusicas, ya que tienen mayor incidencia de esta enfermedad. Y en diferentes estudios, una de las causas más frecuentes del hipotiroidismo es el hipotiroidismo subclínico, que es la forma más frecuente de presentación en estos pacientes. Es frecuente motivo de consulta por medicina interna en pacientes ancianos hospitalizados con valores de TSH elevados, ¿no? Entonces, conforme pasa la edad, vamos a ver que se altera la síntesis secreción de las hormonas tiroideas y hay más riesgo de enfermedades tiroideas, sobre todo el hipotiroidismo subclínico. Acá en este cuadrito vamos a poder ver cómo es la alteración de las hormonas estimulantes de la tiroides, debido al aumento de la edad. A mayor edad tiene mayor riesgo de aumentar la hormona TSH, ¿no? Que va a condicionar hipotiroidismo, sobre todo subclínico. ¿Por qué se dan todos estos factores? Debido a que hay una reducción de la bioactividad de la hormona TSH estimulante de la tiroides y esta, por lo tanto, hay una reducción de la sensibilidad de la tiroides frente a la respuesta de la TSH, ¿no? Motivo por el cual, conforme pasan los años, hay una disregulación en estos dos aspectos y va a condicionar un aumento de la TSH conforme avanza la edad. Acá en este cuadrito para ver en diferentes estudios en los cuales, de acuerdo a la edad, hay aumentos de la TSH, como podemos ver acá, en sujetos aparentemente sanos, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo en un paciente adulto mayor se define como la deficiencia en la producción y o secreción de estas hormonas tiroideas o también la resistencia tisular de las mismas que van a generar un trastorno tiroideo. La causa más común de hipotiroidismo en el adulto mayor es la tiroiditis autoinmune, pero las causas secundarias como una cirugía a la glándula tiroidea por alguna otra patología o ablación tiroidea por un bocio multinodular tóxico, una patología hipertiroidea, van a condicionar un hipotiroidismo. La incidencia va de 0.9 a 5.9% de la población adulta mayor en diferentes estudios y puede alcanzar hasta un 10%, sobre todo en pacientes mujeres. El envejecimiento es importante mencionar que se asocia a la aparición de los anticuerpos antitiroideos y, como hemos mencionado, son pacientes con polifarmacia, el uso de medicamentos, sobre todo medicamentos como antiarrítmicos como la amiodarona, puede producir un hipotiroidismo en este tipo de pacientes.
¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser primarias o secundarias, como podemos ver acá, el hipotiroidismo idiopático o tiroiditis autoinmunitaria atrófica, tiroiditis de Hashimoto, antecedente de una tiroidectomía, radioterapia no tiroidea, terapia radioactiva por enfermedad de Graves, deficiencia de yodo, fármacos, amiodarona, litio, antitiroideo de síntesis, interferón, enfermedades infiltrativas. Y en relación al hipotiroidismo secundario terciario, pueden haber la presencia de tumoraciones en la glándula hipofisiaria, ya sean primarios o metastásicos, antecedente a radioterapia, o enfermedades infiltrativas que también pueden condicionar una alteración a nivel hipofisiario y esta a nivel de la adenohipófisis. ¿Cuál es la clínica de hipotiroidismo en un paciente adulto mayor? La clínica de un paciente adulto mayor es muy variada, pero se presenta de manera un poco específica en este tipo de pacientes, ¿no? Todos los síntomas mencionados que un paciente podría tener un hipotiroidismo, como intolerancia al calor, astenia, anorexia, pérdida de memoria, debilidad, dolores articulares, calambres, caída de cabello, bradicardia, ¿no? Entonces, enlentecimiento en sí de todas las funciones del organismo en un paciente adulto mayor, muchos de estos síntomas no se presentan como tal, ¿no? Entonces pueden tener síntomas vagos y confusos, es una clínica atípica. Los síntomas más frecuentes pueden ser debilidad, astenia y bradisiquia, pero también pueden haber formas oligosintomáticas centradas en algún sistema. Por ejemplo, en el sistema nervioso central podemos tener depresión, pérdida de memoria, ataxia, parestesias, hiporreflexia, psicosis y dependiendo de la severidad y el grado puede haber coma. En el aparato cardiovascular, el paciente puede cursar con disnea, bradicardia, derrame pericárdico, fatiga, insuficiencia cardíaca. En el aparato digestivo puede haber estreñimiento, anorexia, pérdida de peso, pseudoobstrucción intestinal, anemia perniciosa, ¿no? Entonces son pacientes que cursan con diferentes alteraciones no tan típicas como un paciente hipotiroideo. Asociado a ello pueden tener problemas de dislipidemia y problemas de coagulopatía. Las manifestaciones neuropsiquiátricas en un paciente con hipotiroidismo también suelen ser una de las primeras manifestaciones que puede cursar el paciente. El paciente puede tener apatía, indiferencia, disminución del apetito, dificultad para realizar cálculos sencillos, pérdida de la concentración, de la memoria, fácilmente se olvidan las cosas, pueden tener hipomanía o manía. Entonces son manifestaciones neuropsiquiátricas que hay que tenerlo en cuenta en un paciente con adulto mayor con hipotiroidismo. Pero una de las situaciones clínicas más importantes que hemos mencionado es el hipotiroidismo subclínico, que es una de las formas de presentación más frecuentes en relación al hipotiroidismo. ¿Se puede plantear dificultades diagnósticas? Sí, debido a que la forma de presentación es atípica, como hemos mencionado. Un momentito, por favor, me van a disculpar, un segundo, por favor, ¿ya? Entonces, en este tipo de pacientes es un poco atípica la forma de presentación, pueden tener algunas manifestaciones, pero como podemos ver, generalmente son manifestaciones neuropsiquiátricas que van a condicionar esta forma de presentación en este tipo de pacientes. Ya. ¿Debe hacerse un control de hipotiroidismo en el adulto mayor? Sí, es importante, sobre todo si este tipo de pacientes cursan con algún otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Es importante hacer un descarte de esta patología. Si nosotros tenemos un paciente con bocio, con alguna alteración del estado de conciencia, demencia, ingesta de medicamentos que afecten la función tiroidea, pues estamos obligados a poder diagnosticar patología tiroidea en este tipo de pacientes. ¿En quiénes más se debería hacer? Pacientes que cursan con hipercolesterolemia, que no responden al tratamiento convencional, también es importante hacer un control en este tipo de pacientes de la función tiroidea. Y si es que nosotros tenemos ligera alteración de la TSH que no justifica un
diagnóstico de hipotiroidismo o no justifica tratamiento, perdón, de hipotiroidismo, se debe hacer un control cada año o cada 5 años, dependiendo cuál sea la forma de presentación de esta o las comorbilidades que tenga el paciente. Los factores que influyen en relación a la TSH y una alteración de esta, vamos a ver que hay diferentes medicamentos como la amiodarona, el litio, los inhibidores de la tirosinquinasa, pacientes con antecedentes de contrastes yodados o pacientes que están hospitalizados por algún otro motivo y pueden cursar con una alteración del perfil tiroideo. En estas diferentes sociedades, por ejemplo, la Asociación Americana de Tiroides, tienen ciertas recomendaciones para poder nosotros hacer un screening de los valores de la TSH en este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, mujeres y varones, recomiendan ya que se haga un screening a partir de los 35 años de edad y luego cada 5 años en caso no se encuentre una alteración en la función tiroidea. En la Sociedad de Endocrinólogos, Sociedad Americana de Endocrinólogos, en personas mayores, especialmente en mujeres, que hemos visto que es el grupo etario que tiene mayor riesgo de esta patología, se recomienda que se haga un screening de la función tiroidea. En el Colegio Americano de Patólogos, mujeres más de 50 años, ¿no? Es importante hacer un estudio de la función tiroidea a fin de poder detectar patología tiroidea, ¿no? Y, por ejemplo, en pacientes mayores de 60 años se recomienda también que se debería hacer un screening en caso este tipo de pacientes no presenten la sintomatología que se ha mencionado. Entonces, el screening debe ser universal a la mayoría de estos pacientes en ciertos grupos etarios, como hemos mencionado, pero básicamente en mujeres, que es la población más vulnerable en relación a este tipo de patología. Los valores de TSH más de 10 y anticuerpos positivos generalmente es indicación para usar tratamiento. Es importante hacer un seguimiento en este tipo de pacientes si en caso tenemos ligeramente la TSH por encima de rangos normales en un lapso de 6 a 12 meses, ¿no? Hasta verificar y confirmar si es que el paciente cursa o no con un hipotiroidismo subclínico persistente. ¿Cuáles son las implicancias clínicas de esta patología? Tiene un impacto a nivel del sistema cardiovascular, puede condicionar insuficiencia cardíaca, importante porque puede alterar la salud ósea y la función neuropsiquiátrica, como hemos mencionado. Entonces, la intervención terapéutica en este tipo de pacientes es importante mencionar que un paciente adulto mayor con hipotiroidismo, dependiendo de los valores de TSH y dependiendo de los factores de riesgo cardiovasculares, sobre todo un hipotiroidismo subclínico con TSH más de 10, el paciente debe ingresar a tratamiento, ¿no? Por el riesgo de las complicaciones que puede tener. Otra cosa importante en relación al tratamiento, es importante valorar la sintomatología clínica que tiene el paciente. Los puntos de corte en un paciente con hipotiroidismo subclínico son los valores de la TSH. Si un paciente tiene valores de TSH por encima de 10, obligatoriamente es importante empezar el tratamiento a fin de evitar las complicaciones. Otro factor importante que ayuda a definir el tratamiento es la presencia de los anticuerpos antitiroideos. Si un paciente tiene menos de TSH menos de 10 con anticuerpos positivos, es importante hacer un control estrecho y verificar cuál es la evolución de este tipo de pacientes y decidir el tratamiento de acuerdo a las comorbilidades que pueda presentar el paciente. Es importante tener ciertas consideraciones, ver la enfermedad cardiovascular, las comorbilidades y sobre todo hacer un seguimiento en relación a la progresión del hipotiroidismo manifiesto primario, ¿no? El tratamiento es con levotiroxina, se debe iniciar en pacientes adultos mayores con dosis bajas de 25 microgramos al día. Luego podemos ajustar la dosis de la medicación siempre y cuando los rangos de la T4 libre no se encuentren en rangos aceptables. Los aumentos de la dosis de levotiroxina deben ser de 12.5 microgramos, siempre y cuando el paciente no curse con una enfermedad coronaria persistente. Importante tener en cuenta que la hormona tiroidea es importante que interfiere con ciertas patologías, sobre todo las patologías gastrointestinales que van a interferir con la absorción del medicamento
Es importante los pacientes que toman calcio, hierro, suplementos minerales, van a disminuir la absorción del medicamento, por lo tanto, tenerlo en consideración para hacer un ajuste de dosis. Otro punto importante es el síndrome de eutiroideo enfermo. Esta patología, conocida también como NITS, se caracteriza ¿por qué? Porque hay una movilización en relación a las hormonas tiroideas en un paciente crónicamente enfermo, ¿no? Es un paciente que está hospitalizado por alguna otra patología en la cual hay una alteración de las hormonas tiroideas. En este tipo de pacientes, el perfil tiroideo se ve afectado debido a que los valores de T4 y T3 se encuentran bajos y los valores de la T3 reversa generalmente se encuentran incrementados y los valores de la TSH normalmente no hay mayor variación. En este tipo de pacientes sin antecedentes de alteración de la función tiroidea es importante el monitoreo de las hormonas tiroideas y verificar si es que el paciente requiere o no tratamiento. Generalmente resuelve el problema de fondo y las hormonas tiroideas también vuelven a la normalidad. Por eso es importante el monitoreo de estas hormonas para poder verificar si requiere o no tratamiento. Como acá lo dice, no es recomendable iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal en este tipo de pacientes debido a que las comorbilidades de fondo están generando una alteración de la hormona tiroidea. Otro punto importante en los pacientes adultos mayores es el coma mixedematoso, que es una emergencia, es una complicación, es un grado de hipotiroidismo extremo en el cual hay una alteración del estado de conciencia y tiene una mortalidad cerca del 30%, los cuales los pacientes requieren su manejo en una unidad de cuidados intensivos. Existen factores de mal pronóstico como la hipotermia, bradicardia, edad avanzada y la hipotensión que van a generar mayor riesgo de mortalidad. Es importante buscar las causas que desencadenan esta enfermedad, como por ejemplo las infecciones, sobre todo sepsis, enfermedad cardiopulmonar, alteraciones hidroelectrolíticas y sobre todo temperaturas extremas. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Levotiroxina, no tenemos endovenoso, pero sí bioral, de 100 a 200 microgramos, con una dosis de carga bioral si el paciente está inconsciente por sonda nasogástrica. Y también es importante el tratamiento con corticoides como la hidrocortisona a dosis de estrés para evitar la insuficiencia suprarrenal. El control oportuno de las comorbilidades va a ayudar a mejorar el cuadro del coma mixedematoso. En relación a la levotiroxina, es importante saber que tiene una vida media de 7 días. Necesitamos unas 6 semanas para poder verificar los valores reales de la TSH. Se absorbe básicamente en el estómago, el intestino delgado y requiere básicamente de un pH ácido para que ejerza su mecanismo de acción. Si los pacientes tienen algún tipo de alteración gastrointestinal, es importante aumentar la dosis en un 22 a 34% de la dosis inicial. ¿Qué dosis debe recibir los pacientes adultos mayores? De 0.5 microgramos por kilo por día. En relación a la otra patología, el hipertiroidismo en el adulto mayor, el hipertiroidismo en el adulto mayor, dentro de las causas que ocasionan esta enfermedad, tenemos la enfermedad de Graves-Básedow, los adenomas autónomos, adenomas tóxicos, bocio multinodular tóxico, tiroiditis ya sea subaguda por fármacos o administración excesiva de hormona tiroidea, ¿no? El hipertiroidismo en el adulto mayor se define como un aumento, una hipersecreción de las hormonas tiroideas. El 2% de los adultos mayores padecen de hipertiroidismo. Del 10 al 15% de estos pacientes hipertiroideos generalmente son mayores de 60 años. La enfermedad de Graves-Básedow y el bocio multinodular tóxico son las causas más frecuentes de enfermedad tiroidea en el adulto mayor, pero pueden existir otras causas. En el hipertiroidismo es importante porque las manifestaciones clínicas son atípicas, al igual que el hipotiroidismo. Pero es importante, ¿por qué? Porque puede producir manifestaciones cardíacas como la arritmia, insuficiencia cardíaca y sobre todo las anginas de pecho. Por eso es importante el diagnóstico y el control. Dentro de las manifestaciones, no son las manifestaciones clínicas difieren mucho de un paciente
adulto joven. En un paciente adulto mayor se presenta de una forma diferente, ¿no? Como un hipertiroidismo apático o apatético. Esta se relaciona con la ausencia de signos y síntomas relacionados con el exceso de síntomas adrenérgicos, como la taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor. El hipertiroidismo franco primario sí se asocia con riesgo aumentado de fracturas en la mayoría de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades. La tormenta tiroidea, que es una complicación del hipertiroidismo, en este tipo de pacientes sí puede cursar con fiebre, delirio, taquicardia, hipotensión, vómitos, diarrea, ictericia y sobre todo alteraciones de la función hepática, ¿no? Y esto puede estar desencadenado por el antecedente de un proceso quirúrgico, ¿no? De infecciones sistémicas, de inducción a la anestesia, sepsis, y esta complicación debe ser tratada en una unidad de cuidados intensivos. En el adulto mayor existe más posibilidades de carcinomas indiferenciados y de encontrar invasión local, ¿no? Metástasis linfática, invasión vascular o metástasis a distancia, debido a que hemos dicho, conforme avanza la edad, tiene más riesgo de adenomas y también de carcinomas. El hipertiroidismo apático o apatético, que es una forma de presentación del hipertiroidismo, cursa en un paciente con baja de peso marcada, insuficiencia cardíaca que es refractaria al tratamiento médico, puede cursar con fibrilación auricular, con angor, temblor esencial, que no es el temblor típico de un paciente con hipertiroidismo, astenia, ansiedad y sobre todo la habilidad emocional, ¿no? Es un paciente adulto mayor que llora por todo. Entonces, las manifestaciones clínicas de un paciente con hipertiroidismo en relación al eje neuropsiquiátrico, vamos a ver que el paciente va a cursar con ansiedad, con angustia, con hiperactividad psicomotora, tiene cambios de carácter, se torna intolerante, renegón, pérdida de la concentración, disminución de la libido, pueden tener arritmias, taquicardia, crisis vasomotoras, cambios de la presión arterial, depresión y en algunos también pueden tener algún tipo de manía o hipomanía. El diagnóstico generalmente es clínico y en caso presente los síntomas mencionados de manera típica y también los análisis de laboratorio, los valores de las hormonas tiroideas, los anticuerpos son importantes para verificar la etiología de la enfermedad, la gamografía tiroidea y en algunos casos con sospecha de tumoraciones, la ecografía tiroidea nos va a ser de bastante utilidad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con las hormonas tiroideas. Si la TSH está suprimida con la T4 libre alta, es un hipertiroidismo primario y es un hipertiroidismo subclínico cuando la TSH está baja o suprimida con T4 libre normal. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento debe primero identificar los signos y síntomas de la enfermedad. Es importante dar el tratamiento debido a las complicaciones cardiovasculares que puede presentar el paciente, pero también es importante tener en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos antitiroideos de síntesis, los cuales en los adultos mayores pueden cursar con leucopenia, erupciones cutáneas, prurito, exantema, fiebre, agranulocitosis, hepatitis, colestasis y vasculitis. Todo esto depende de la dosis que se indique al paciente, ¿no? A mayor dosis, mayor riesgo de estas complicaciones. Y sobre todo es importante verificar las otras comorbilidades que pueda presentar el paciente. Otro tratamiento en relación al hipertiroidismo es el yodo radioactivo. Se va a indicar en pacientes adultos mayores que cursen con nódulos hiperfuncionantes, como un bocio multinodular tóxico, ¿no? A fin de evitar que estos pacientes puedan nuevamente tener una regresión del hipertiroidismo y sobre todo hacer tirotoxicosis, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes es importante el tratamiento debido a que de esta forma vamos a prevenir las complicaciones cardiovasculares. Muy bien, hasta ahí hemos terminado. Como hemos visto, las enfermedades endocrinas en un paciente adulto mayor tienen una forma de presentación bastante diferente en un paciente joven y es importante el tratamiento por las comorbilidades y las complicaciones que pueda traer en este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta? Agradezco su atención y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muy buenas tardes con todos.